Buenos días, profesora Josefina Loaiza. Tengo un cordial saludo. Mi nombre es Nelson Reyes y yo le voy a definir sobre los procesos de redacción. La palabra redacción proviene del latín redactio. Es el resultado que se obtiene después del proceso de redactar, el cual consiste en escribir, armar y construir un texto con intención de comunicar a un público en específico. Usualmente es una carta personal, o sea, directa a un receptor. Las redacciones suelen utilizarse para comunicarse con otra persona específica con la que se comparte el tema. El redactor es la persona que desarrolla el contenido del producto de los tradiciones y el escritor. Un profesional de este tema toma en cuenta todos los requisitos de la escritura y de la composición correcta en contextos periódicos en una categoría profesional dentro de los medios de comunicación y de difusión. Etimológicamente significa compilar las ideas de un texto en un sentido más preciso, que consiste en expresar por escrito los pensamientos o conocimientos ordenados en la anterioridad. Se define o se denomina redacción el proceso mediante el cual se estructura un discurso escrito. La redacción es un arte, pero también una técnica, en la medida que se utiliza determinados procederes que garantiza que el texto tenga cierto nivel de coherencia. Así, la redacción suele desarrollarse con el paso del tiempo y la práctica, circunstancias por las que no debe extrañarnos que se les requiera continuamente a los niños de la etapa de educación formal, por extensión. Algunos lugares en donde se efectúa la práctica de elaborar textos también reciben el nombre de redacción, en el caso de los diarios y revistas que asignan en el lugar específico a que gente que publica ordinariamente en esos medios para que pueda procesar un texto y tener un ámbito de trabajo. Solo es posible hablar de redacción desde el momento en que se desarrolla la escritura. En efecto, las sociedades primitivas carecían de la palabra escritura como medio de comunicación. Además, en muchos pueblos que la desarrollaron no necesariamente podía hablarse de redacción cuando estos comunicaron sus ideas mediante signos gráficos. En efecto, la redacción en general se vincula en la capacidad de comunicarse a un nivel de escrito que puede ser un reflejo de habla. En algunas sociedades primitivas esta condición estaba ausente por el hecho de que sus escrituras eran individuales jeroglíficas. No obstante, una vez hecha esta salvedad y dejando presente la duda de estas comunidades hacia un proceso de redacción, lo cierto es que este tipo de proceso no podría existir sin un desarrollo de la escritura y de un conjunto de técnicas asociadas. Incluso cuando estos fueron desarrollados, es difícil señalar que el proceso de elaborar textos fuese común y corriente, que la mayoría de la población pudiese llevarlos a cabo. En efecto, las comunidades primitivas eran fundamentales, orales y circunstancias que se extendió prácticamente hasta la Edad Media. La importancia de la redacción y de la ortografía, la lengua. En un acuerdo entre muchos para hablar de una misma manera, pero este acuerdo no se recae sobre lo que se habla, sino también sobre lo que la representación gráfica de eso se habla. Según ese acuerdo, cada palabra debe escribirse siempre en una determinada forma aceptada por la comunidad a los habitantes. En esta escritura obligada es lo que se llama ortografía. Todo lo que se escribe sin cumplir con las normas de la gramática es considerado incorrecto en el uso de la lengua, y quien comete el error se le califica como una persona, cultura o poco sólida, como dice el gramático. En tal sentido, es necesario que cada habitante dedique una atención a las formas que la lengua ha establecido como concretas en la escritura. Algunas condiciones de la escritura concreta son generales y se pueden aprender como reglas, pero en su mayor parte no pueden aprenderse más que por la experiencia, por el conocimiento y el directo de las formas escritas. Por eso debemos leer mucho y observar bien lo que se lee. Es mejor procedimiento de adquirir una buena ortografía. Los tres fundamentos de la redacción básica son la concreción, la adaptación y la eficacia. La concreción asegura que es un texto preparado
para dar a entender su objetivo principal y procura finalizar está concretamente escrito para la comprensión del lector. Existen 4 tipos de corrección: ortográfica, corrige errores de la escritura, errores de dedo, falta de palabras o letras que procura correcto y escritura de palabras y corrige puntuación. Morfológica, corrige todo lo que tiene que ver con accidentes gramaticales en el tiempo, del número y el género. Corrección sintáctica, corrige la coherencia del texto y se asegura de que hacer comprender el escrito según la intención del redactor, y la adaptación, que procura que el texto sea adecuado para el público según el medio de comunicación a utilizar. El objetivo de redacción, que dependerá del nivel socioeconómico y la edad y la cultura de dichos públicos seleccionados. La eficacia, se asegura de que el texto funcione, cumpla con su propósito y en el caso de la redacción publicitaria que venga. En este último elemento es el más importante de la redacción, puesto que si el texto no es eficaz, no cumplirá con su cometido. El proceso de redacción y las etapas de redacción son: la planificación. Esta primera etapa consiste en analizar cuidadosamente el tema y en aclarar las ideas que desea comunicar. Es necesario contar con suficiente información y el contenido del mensaje con claridad. Las cifras, datos y fechas y citas, y un esquema o guía que comprenda el orden en que debe aparecer y todo el contenido del mensaje que quiera comunicar. La redacción. Esta etapa consiste en expresar por escrito las ideas y conceptos expresados en la guía y esquema. Se escriben lo más rápido posible sin preocuparse de la concreción, ni del estilo, ni de la palabra exacta de las que la subraya sospechosa, y se continúa escribiendo. Estas son gramaticales, entre los que se pueden nombrar los signos de puntuación, que son los que permiten el mensaje sean claros y precisos. Igualmente se deben revisar la ortografía y la acentuación de las palabras. Las 3 etapas constituyen y simplifican la labor de la redacción. Gracias.